La invasión rusa de Ucrania cumple 3 años. Lo que probablemente Rusia planteó como una operación rápida y corta, operación militar especial, la sigue llamando el Kremlin, ha derivado en una guerra de desgaste. Las operaciones rusas han quedado bloqueadas por la determinación ucraniana y el apoyo militar y financiero de Estados Unidos y la OTAN. Recorremos los puntos esenciales del frente de esta guerra, en la que la principal víctima sigue siendo el pueblo de Ucrania. Kiev. Hace 3 años, estas avenidas se llenaron de coches que huían. Hoy van y vienen. Las tiendas están abiertas y la gente espera el autobús. La guerra parece cosa de otro país. No es así. Así es como ha quedado uno de los lugares afectados por uno de los últimos bombardeos rusos en Kiev. Una fachada completamente destruida y un montón de escombros. Aquí sabemos que había una oficina y un parking, y lo sabemos porque este mismo equipo de Televisión Española estuvo en este lugar hace un año haciendo una entrevista. Estamos en el norte de Kiev, en una zona industrial y de oficinas no lejana a donde algunas industrias ucranianas están produciendo drones. Ese puede haber sido el objetivo del ataque ruso, por lo que estamos viendo puede ser el resultado de los restos, de los fragmentos del misil alcanzados por las defensas antiaéreas ucranianas. Sea como sea, este ataque recuerda a los ciudadanos de Kiev que, a pesar del tráfico, de las numerosas tiendas abiertas y de la apariencia de normalidad, esta ciudad, Kiev, sigue siendo la capital de un país en guerra. 12.340 civiles han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, según la ONU. La cifra no tiene en cuenta los muertos por disparos ucranianos en las regiones secesionistas del Donbass. En este muro del monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas, en el centro de Kiev, han ido colocando desde el año 2014 fotos de los militares caídos en la guerra. Desde el año 2022 son muchos más y son de todas las edades. Los hay más veteranos y los hay pues muy jóvenes. Según Zelensky, 45.000 soldados ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión. La cifra es controvertida. En Ucrania, pocos se la creen. Hay quien la multiplica por 5. Rusia reconoció 9.000 soldados muertos en septiembre de 2022. Desde entonces, nada más. La BBC calcula que Moscú ha perdido a más de 90.000 hombres. Plaza de la Independencia de Kiev. Aquí empezó todo en 2014 con el Euromaidán. También fue el comienzo de la guerra en el Donbass. Las banderas empezaron a ponerse en honor a los muertos de ese conflicto. Ahora ya casi no queda espacio para más. Después de casi 3 años de invasión rusa y de 11 años de conflicto en el este, la sociedad ucraniana ya siente la fatiga de la guerra. Aquí prácticamente todo el mundo conoce a alguien que está en el frente o que ha caído en combate. El golpe que Trump da al tablero sacude también a los ucranianos. I think it's awful. Of course, his idea to stop this war is great, but not asking what Ukraine says, speaking only with Putin directly without us, it's a disaster for us. Так, дивився. Ви знаєте, я не тільки промову дивився Трампа, я і книжки Трампа читав. Досить багато книжок прочитав його. І ви знаєте, я вірю, що це надія для України, тому що я знаю по історії його, це бізнесмен. Це не хапуга, це бізнесмен. Він готовий робити, але він готовий і платити. Тому я вважаю, що ці купалені, які в нас є в країні, які нам розказують, що ми маємо там золото і все. Ponemos rumbo al este, al Donbass. En 3 años de invasión, los checkpoints más alejados de los combates se han ido quedando vacíos. Todos los soldados al frente. Nuestro primer destino, Pokrovsk, sur del Donbass. Acabamos de entrar ya en el municipio de Pokrovsk. Aquí la carretera está completamente nevada. Y eso que suena es el sensor de drones que tiene nuestro conductor y productor Costa. Está sonando constantemente. Indica que hay algún aparato sobrevolando la zona. Puede ser de ataque, puede ser de observación. Y nosotros estamos atentos. Si nos da una señal, tendremos que abandonar el coche inmediatamente y buscar refugio.
Los drones y la artillería han vaciado Pokrovsk. Los soldados están en las trincheras del sur. Apenas quedan civiles. Это в августе месяце. Последний раз. Нам обещали привозить гуманитарку. Никто ничего не привозил. Почты закрыты, пенсии, зарплаты нигде не снимешь. Придется ехать, платить на Родинскую, на дорогу. Вот кому мы нужны? Мы здесь никому не нужны, а там ехать, сами понимаете. Тем более они нас, донецких, не любят. En Pokrovsk antes había bastante movimiento, era el lugar donde venían los soldados del frente del sur del Donbass a descansar. Ahora prácticamente no hay nadie. No hay visibles tiendas abiertas, aunque nos estamos acercando a un lugar donde tal vez encontremos a gente, algunos de los vecinos que todavía permanecen en este lugar ahora mismo dominado por el ruido de la artillería y la sensación de que los rusos realmente están muy cerca. En la tienda no quieren hablar con nosotros. Tenemos más suerte en esta iglesia baptista. Aquí los pocos vecinos que quedan vienen a rellenar bidones de agua o a cargar sus móviles. Estos civiles no quieren ser evacuados. Muchos esperan a los rusos. Esto es lo que queda del centro de salud. Esto era el centro de salud de Pokrovsk y ha sido evacuado recientemente. También ha recibido el impacto posiblemente de metralla o de algún explosivo que ha caído cerca. No ha sido alcanzado directamente. Pero como decimos, fue evacuado o ha sido evacuado muy recientemente y ha sido saqueado también. Y los que lo ocupaban lo han tenido que dejar, dejando atrás pues elementos tan esenciales como estas jeringuillas. Antes de dejar Pokrovsk, nos acercamos a la estación de tren. Por aquí cruzaban todos los trenes del Donbass. Hoy la nieve cubre las vías. Los conductores pisan fuerte por las carreteras del Donbass, a pesar de la nieve. Vamos a Kupiansk, en el frente de Kharkov. La desolación de Kupiansk viene del cielo. Los drones rusos observan y atacan constantemente. Por eso aquí han puesto redes, para tratar de frenarles el paso. Antes estas redes pescaban en el río Skil. Hoy atrapan drones junto al puente. По автобусам цивільним, по машинам, по тракторам, які вивозять воду, по магазинам цивільним. По військовим то само собою. Un poco más al norte de Kupiansk se encuentra la pequeña Kindrasivka. Hace año y medio, los ucranianos temían que los rusos entraran por aquí. Ahora están ya a menos de 2 kilómetros. Solo vemos a 4 civiles. Víctor nos habla desde su ventana. Está en camiseta a 5 bajo cero. Хто там, блядь, буде допомагати, цей капіталіст? Блядь, щоб цю Україну вообще розграбили. De vuelta a Kupiansk, nos cruzamos con un dron. Nos mira suspendido en el aire. Los drones no tienen bandera, dice nuestro conductor. Febrero está siendo un mes frío en Ucrania, como de costumbre. Pero el vaciado de las ciudades del frente las está haciendo aún más gélidas. En este barrio de Konstantinivka, las casas han quedado completamente destruidas por el ataque de la artillería rusa y los soldados ucranianos están en estos momentos todos desplazados en el frente cerca de Chasiv Yar, combatiendo en la trinchera. De camino a Lima nos estamos encontrando con muchos más vehículos militares y soldados que en cualquier otra parte del frente en el este de Ucrania. Eso indica que en esta zona está habiendo combates muy duros. Así es, los rusos están lanzando desde hace semanas una ofensiva en toda esta zona. La tuvieron conquistada los primeros meses de la guerra y luego la perdieron en favor de los ucranianos, y es clave y fundamental porque es lo que está justo encima en la parte norte de Sloviansk, el corazón y la capital del Donbass. Hacerse con Lima, por lo tanto, es clave en la batalla del Donbass. Limán es otra de esas ciudades que la guerra ha convertido en páramos. Aquí buena parte de la escasa vida que queda se desarrolla bajo la superficie. Víctor y Valentina llevan 6 meses viviendo en el sótano de su edificio. С 22-го года. Полгода в подвале были, потом на 5-й до матери. Мать похоронила я. И вот с июня месяца мы
вот тут, с июня месяца. На 5-м страшно, я боюсь. Salsa de tomate, queso y una novela negra soviética. Se calientan con un modesto calefactor eléctrico. El agua la sacan de este pozo. Вода бежит, все хорошо. Хлеб есть, не стреляют, все хорошо. En la región de Limán han aumentado los combates y los heridos vienen aquí. Esta es la sala de operaciones del centro de estabilización en esta parte del frente del Donbass. Hay 2 camillas y parece que equipamiento suficiente para intervenciones de urgencia. Aquí es donde tratan en un primer momento a los heridos en el frente y luego los mandan a un hospital. Dicen que tienen suficiente material, recursos e incluso personal, pero a veces echan en falta más medios. Aquí es donde se está viviendo en las últimas semanas un incremento de las hostilidades, por lo tanto también están recibiendo cada vez a más pacientes. It is not the end of the war, but the victory of this war for us. So we get used not to say when the war will end. We don't say when we finish the war. We say when we will win the war, because our army is doing everything for that, and we wish that. En la calle, la vida es escasa. Las palomas picotean la nieve en busca de comida. Los perros reclaman alimento y atención. А куда ехать? Куда ехать и за что ехать? Todo es igual en todas partes, contesta Natalia mientras camina hacia las vías muertas. Las ruinas de la estación hacen un ruido de animal vivo. En el silencio de los cementerios de Ucrania hay cada día más banderas, como en este de Kharkov. Plantan una por cada uno de los muertos de esta guerra, donde todos se esconden para evitar la destrucción. Soldados y civiles, cañones y tanques. Los drones sí se dejan ver, como reyes del cielo y la tierra. Las de Ucrania llevan más de una década en disputa y 3 años invadidas. Un acuerdo de paz impuesto desde fuera soliviantará a los vivos que la identifican con la victoria. Para quienes sufren la guerra en las ciudades fantasma del frente, sin embargo, no será peor que seguir con sus vidas enterradas.